Mundo Ejecutivo presenta. Bienvenidos una vez más a Mundo Político y me enorgullece tener a un par de invitados que nos van a contar cosas muy positivas del país y justamente hablando de comunicación, de todo lo bueno que está pasando, porque hay muchas cosas malas, pero también hay muchísimas buenas. Y están con nosotros Gema Santana, que ella es la directora de la Agenda 2030 de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, y Gabriel Llorio, que es el subsecretario de Hacienda. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues estoy primero que nada muy impactada, porque Gema, ¿qué es esto de la Agenda 2030? Bueno, mira, esta es la hoja de ruta más ambiciosa que ha tenido la historia de la humanidad. Hace 5 años, a partir de mañana, se cumplen 5 años de que 193 países del mundo firmamos, nos comprometimos a 17 objetivos y 169 metas que resumen atender los problemas de desigualdad, de fin de pobreza, de la crisis climática, de la crisis de la biodiversidad, de una economía más incluyente y sostenible. Aunque se escuche utópico, la verdad es que esta hoja de ruta es más vigente que nunca, con todo y el COVID que nos puso ahora sí que a temblar a los sistemas económicos, educativos, etcétera. Esta hoja de ruta nos pone en la mesa una visión de la integralidad, de pensar en la economía, en la sociedad y en el medio ambiente al mismo nivel. Entonces, tenemos que lograr como país al 2030 el desarrollo sostenible, este triple impacto. Gabriel, ¿y qué tiene esto que ver o cómo influye dentro de la parte de la Secretaría de Hacienda? Bueno, yo creo que hay dos grandes ejes de cómo influye. Obviamente, toda la Agenda 2030 es una agenda transversal que tiene que ver con diferentes secretarías. También es una agenda muy vertical, tiene que ver con diferentes gobiernos. Y obviamente el primer eje creo es que la Secretaría de Hacienda pues tiene el presupuesto que de alguna manera tiene que ser transversal y apoyar a la Agenda 2030. Pero el segundo, creo yo, gran eje, y es algo que acabamos de hacer, es la emisión de un bono sustentable. Es la primera vez que un país emite un bono sustentable que está vinculado y ligado a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es muy importante porque nos permite, como país, acceder a un pool de recursos que tienen los inversionistas, que son inversionistas que están muy comprometidos con las políticas sociales y ambientales de los países. México nunca había accedido a estos recursos. Por primera vez, lo que la Oficina de la Presidencia ha hecho con la Agenda 2030 nos permite acceder a estos recursos y obviamente es una señal muy fuerte de confianza de estos inversionistas hacia el país y hacia las políticas de desarrollo sostenible que tiene México. Justo veíamos video de cómo lo accionaron en Nueva York y todo lo que hicieron y que nos da mucho orgullo que lo estén realizando. Pero ¿cuál es el reto más importante, Gema? Porque bueno, ya está. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues justo es la implementación, involucrar a más inversionistas, a más actores para que lo usen, por supuesto, pero también la coherencia de política pública, ¿no? Para llevar a buen puerto los objetivos en lo local, ¿no? Yo creo que necesitamos acelerar el paso para trabajar más con los estados y los municipios, llevar proyectos muy específicos a las comunidades y que los indicadores tengan nombre y apellido, es decir, lograr esa movilidad social que necesita el país. Yo diría que de estos 17 objetivos hay 2 muy importantes que necesitamos acelerar, que es la igualdad de género. Muy bien, ¿qué se nota hoy justamente teniéndote aquí? Bueno, pues justo tenemos que ayudar a las mujeres, porque de las mujeres depende mucho el presente y el futuro del país, ¿no? Cómo valoramos el trabajo de cuidados, ¿no? También lograr una igualdad salarial, ¿no? Del desarrollo de las mujeres van a depender también el desarrollo de las familias, de los siguientes ciudadanos, de las siguientes generaciones. Por supuesto, representan en el Producto Interno Bruto más del 23% de justamente lo que ellas hacen que no está cuantificado, ¿no? Y en el tema de la acción por el clima, que es el objetivo 13, todos los objetivos del medio ambiente, a veces los vemos separados, pero los ODS medioambientales, digamos, es la pirámide, es la base de la pirámide de los demás objetivos, porque lo vimos con el COVID. El COVID nos dice que están alterados los ecosistemas. Claro. Entonces, y pueden surgir más pandemias. Podemos sufrir muchos problemas de seguridad alimentaria si no trabajamos en invertir en el desarrollo sustentable, en atender el tema de agua, en atender también todos los temas de, ahora sí que agricultura sostenible y en fin, todos los temas también de vida submarina que a veces lo dejamos también muy de lado, pero de los océanos depende el 70% del oxígeno. Claro. Entonces yo creo que hay que identificar al medio ambiente como una respuesta a la salud
de todas y todos, a cuidarnos todas y todos y a ver que estas son las inversiones más importantes, ¿no? Hoy en día todas las soluciones basadas en la naturaleza y que tengan perspectiva de género tienen futuro para todas y todos, nos van a garantizar el bienestar. Hablando de perspectiva de género, subsecretario, eso es interesante desde la perspectiva justo de un hombre. ¿Qué opinas? No, yo creo que esta es una de las administraciones que creo están más comprometidas con la igualdad de género. Sabemos que es una agenda compleja con muchas brechas. Precisamente es uno de los objetivos de desarrollo que la ONU ha incluido en la Agenda 2030. Nosotros desde la Secretaría de Hacienda precisamente lo que estamos tratando de hacer es tener desde nuestra competencia, tratar de influir en lo que sería la política social, incluyendo la parte de igualdad de género o la política medioambiental, ¿no? Y específicamente en la igualdad de género creo que se han impulsado iniciativas como por ejemplo que los consejos de los bancos de desarrollo, pero también los consejos de los bancos privados comerciales tengan una paridad de género, es decir, que cuando menos la mitad de las consejeras sean consejeras. Lo hemos visto ya en la segunda bolsa que está en México, usualmente tiene una alta participación de mujeres. Es mujer, por supuesto. Y estamos tratando de tomar desde nuestras funciones dónde podemos influir para precisamente generar esta paridad de género. Pero sobre todo es un compromiso que se ha tomado en la Secretaría. Tenemos, la tesorera es una mujer, la subsecretaria de egresos es una mujer, y hacia adentro también las posiciones clave tratamos de que siempre exista una terna de mujeres, no solo por paridad de género, sino también porque también participen en la toma de decisiones, que es lo más importante, ¿no? Y no como una cuota, ¿no? Que en algún momento era interesante tener una cuota de género, pues porque si no es por las buenas, por las malas, pero que haya presencia. Hoy siento que es más orgánico. Yo creo que sí, lo que se trata es precisamente de que sean las mejores personas las que compitan por las posiciones, pero sin duda tratamos de que siempre haya una representación de mujeres muy clara y muy precisa en cada una de las funciones. Oigan, vamos a un corte, pero no se vayan porque regresamos con estos invitadazos de lujo. En la edición de septiembre de la revista Mundo Ejecutivo, el diputado Rolando Herbert Lara, quien busca ser candidato del PAN para la gubernatura de San Luis Potosí, platica de su visión empresarial con sentido social para lograr el crecimiento del Estado. Algunos open-minded hablan sobre las medidas que deben tomar las compañías en materia de ciberseguridad, la cual puede verse vulnerada por el trabajo a distancia que realizan sus colaboradores y que aumentó a raíz del inicio de la pandemia por COVID-19. En esta edición también encontrarás el especial de las SOFOMES, donde platicamos con algunos directivos de las sociedades financieras acerca de cómo sus entidades son claves para el rescate de las pymes en estos momentos difíciles para la economía del país. Además, en Mundo Político conocerás las discrepancias que tiene la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la reactivación de la economía mexicana. Finalmente, en el ranking de Mundo Ejecutivo, conoce a los mejores 25 CFOs quienes desempeñan un rol crítico en las empresas para ayudarlas a salir de la crisis generada por esta pandemia. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Continuamos y bueno, nos quedamos justamente en esos objetivos principales, pese a que son 17 puntos. Pero yo les quiero preguntar, ¿será posible que en tan poco tiempo, en una década, logremos lo que no se ha hecho en siglos? Bueno, yo te puedo decir que a nivel global, a todos los países el COVID nos pone a replantearnos la manera de cómo vamos a implementar proyectos, presupuestos y estrategias para avanzar con la Agenda 2030, porque definitivamente sí hay un retraso. Hay que decir que va a ser muy difícil alcanzar las metas y sin embargo esta hoja de ruta sigue siendo más vigente que nunca. Entonces necesitamos seguir en ese camino, en el camino de la sostenibilidad. Estamos trabajando con el sistema financiero también para que pues cada vez más bancos, más inversiones integren los elementos de los ESGs, los Environmental Social Governance, que justamente pone al mismo nivel el impacto social, ambiental, de gobernanza, no nada más la utilidad, ¿no? Y por supuesto también estamos trabajando con los estados, de los 32 estados del país. Los 32 tienen consejos estatales, de los cuales 24 en sus planes estatales de desarrollo involucran a esta hoja de ruta. Los construyeron en base a la visión de la integralidad de la Agenda 2030. Y de allí leyes de planeación y trabajo con municipios directamente, ¿no? Cómo diseñar mejor los presupuestos, cómo diseñar mejor los proyectos, que tengan estas tres dimensiones, que tengan este impacto, que generen
precisamente ingresos, economía a las familias, pero que sean a través de productos y o servicios que beneficien a los ecosistemas y a la igualdad de género. Entonces, para allá tenemos que ir con esa visión, con ese sistema, porque al final es justo para garantizar el futuro de todas y todos. O sea, aunque se escuche utópico, muy utópico, pero hay modelos ya probados a nivel mundial y en México. Ya hay proyectos que están resolviendo los temas de seguridad alimentaria sin necesidad de talar terrenos, por ejemplo. Conservan los bosques de Michoacán y de los mismos árboles están captando resina. Entonces, la misma comunidad lo que hace es proteger el bosque porque de esta misma se generan servicios ecosistémicos y quien la trabajan son las mujeres. Eso. Entonces, ese tipo de proyectos son los que necesitamos impulsar, escalar y priorizar en la inversión. Claro. Gabriel, me preocupa en ese sentido la continuidad. Estos compromisos, si se cambiara el partido, ¿no? Las próximas elecciones, si en 2024 ya no fuera Morena, ¿qué va a pasar con la continuidad? No, yo creo que esta es una muy buena pregunta y usualmente es el gran reto al que se enfrentan todos los gobiernos en diferentes administraciones. El hecho de que nosotros tengamos una gobernanza muy fuerte con respecto a cómo monitorear la Agenda 2030 que tiene la Oficina de la Presidencia, esta integración vertical con gobiernos nos genera, digamos, una gobernanza que nos permite ser únicos en el mundo, pero también nos permite establecer un canal de comunicación entre los mercados financieros y el gobierno y sus políticas. Algo que creo yo vale la pena resaltar en esta ocasión es que emitir un bono sustentable ligado a la Agenda 2030 lo que nos permitió es precisamente ir con inversionistas comprometidos con el medio ambiente y con políticas sociales a contarles la historia de México. Lo que hace único el bono que emitimos hace 2 semanas es precisamente mezclar la política social y la política ambiental en un mismo marco de referencia ligado a la Agenda 2030. Y eso lo que va a provocar precisamente es que una vez que establecemos esta comunicación entre inversionistas y gobiernos, nos comprometemos nosotros a reportarles, por ejemplo, hacerles un reporte de impacto, y al mismo tiempo nos vamos a comprometer en el futuro a que las administraciones, independientemente del partido, del enfoque o de las prioridades inclusive, van a tener que ir mezclando las dos políticas, los dos enfoques sociales y medioambientales, tal vez unos un poquito más cargados a un lado, otros más cargados a otro, pero las van a tener que mezclar y en ese sentido es que van las diferentes administraciones ir promoviendo sus políticas y los objetivos de cómo van a, mejor dicho, las estrategias para lograr estos objetivos. Entonces creemos que la vinculación del sector financiero a la Agenda 2030 y a toda la gobernanza que se ha venido desarrollando en México prácticamente institucionaliza que una agenda de este tipo sea más allá de una sola administración. La pandemia dejó claro, como decía Gema, que hoy tuvimos que cambiar en todos los sentidos. Y la política económica, por supuesto, no es la excepción. De hecho, al contrario, ¿qué mensaje les deja? No, bueno, si quieren yo tomo. Exacto. No, yo creo que es algo que no hemos visto, nunca lo habíamos vivido prácticamente. Son dos crisis las que se están enfrentando, la de salud por la pandemia y la económica como consecuencia de la pandemia. Es una recesión, la recesión del coronavirus, la recesión económica del coronavirus prácticamente se da por diseño. Todas las economías se cierran y eso prácticamente también nos lleva a repensar muchas cosas, ¿no? Muy claramente hay impactos del cambio climático que favorecieron la diseminación de una pandemia, estamos un poco retrasados en algunas metas, tuvimos que cambiar muchas de nuestras dinámicas tanto de consumo como de trabajo y esa reflexión es la que creo que, y además vamos a tener que aprender a coexistir con el virus probablemente todavía un tiempo más en lo que se prueba, estabiliza, produce y distribuye a nivel global una vacuna. Eso creo que nos lleva a hacer grandes reflexiones sobre cómo estamos consumiendo, en qué nos estamos enfocando, cómo son nuestros proyectos y qué impacto tienen en el medio ambiente. También qué tipo de políticas sociales tenemos que tener para cerrar todas las brechas sociales, inequidad, disparidad entre regiones, desigualdad de género, diversidad, también la diversidad natural, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí en cada crisis pareciera que hay también oportunidades y creo que esta es una gran oportunidad para que no solo el gobierno, sino todos los mexicanos y ciudadanos, la ciudadanía, pues pueda reflexionar un poco sobre la forma en la que nos hemos venido conduciendo en el mundo, ¿no?
Y desde la oficina de la presidencia, ¿cómo cambió la perspectiva? Me queda claro lo que nos has dicho hace un momento, pero creo que las políticas tienen que ser diferentes. Sí, mira, nosotros en febrero de este año, justo antes de la pandemia, publicamos la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030. Es un documento único en su tipo, porque aunque nosotros como presidencia lo publicamos, participó academia, sociedad civil, sector privado, gobiernos locales y una muestra también muy representativa de municipios. No nada más, en gobierno local no nada más los estados, sino los municipios son muy importantes para que esto justamente se aterrice en lo local, ¿no? Entonces, este documento es una guía para toda la administración pública federal, pero también para todos los sectores del país. Tenemos un Consejo Nacional de la Agenda 2030 con 6 grupos de trabajo en donde participa sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial con 10 empresas, claro, la academia también, la sociedad civil, y por supuesto pues el Consejo Nacional, que es representado por los secretarios de Estado y por el mismo presidente. Entonces, justo lo que estamos haciendo ahorita en estos tiempos es redirigir un poco la política y las estrategias para que efectivamente trabajemos en los históricamente olvidados, en las comunidades que han estado con suma pobreza y que por supuesto el COVID los pone en una situación en la que probablemente sea más difícil salir de ella, pero por ello la articulación entre municipio, estado y federación es crucial. Y lo estamos logrando con muchos municipios y con muchos estados, con Capulalpan de Mientes, con Orizaba, con 13 municipios de Oaxaca, que de verdad sus modelos, ojalá algún día los puedan entrevistar. Ahí es donde se ve el impacto con las comunidades, cómo replantear la manera de distribuir los recursos con esta visión que nos presenta la Agenda 2030. Oigan, vamos a ir a un corte, pero no se vayan porque todavía tenemos muchas preguntas. Vamos a un corte y volvemos con más en Mundo Político. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Ya volvimos después de esta breve pausa y seguimos con todo este tema de sustentabilidad, de avances, de momentos. Pero creo que hoy lo más importante es, en este caso, Gabriel, saber cómo sí se va a lograr que las cosas sigan funcionando después de la desgracia que nos sucedió y que es mundial y que no es culpa de nadie, que es parte de la evolución del hombre. ¿Qué va a suceder? Bueno, yo creo que tenemos siempre que actuar yo creo que con 2 perspectivas. Una es, obviamente, hay que atender la pandemia, hay que atender la crisis. Eso implica replantear, por ejemplo, repriorizar algunos gastos, el gasto en salud, pero al mismo tiempo tratar de continuar abordando los grandes retos que tiene México, que es la desigualdad, la disparidad, ¿no? Estas brechas sociales que creo que persisten, que durante mucho tiempo México sí estuvo y ha estado muy comprometido con una agenda verde, pero no necesariamente con una agenda social. Y creo que es aquí, en esta administración, donde creo que tenemos una gran historia que contar con respecto a políticas sociales. Se han reformulado y eso ha llevado muchas discusiones y mucho debate, pero por primera vez estamos implementando las 2 grandes dimensiones del desarrollo sostenible al mismo tiempo. Después pueden cambiar las prioridades y esta composición, pero creo que tenemos que seguir sin perder de vista que en el mediano y largo plazo tenemos que continuar cerrando estas brechas, ¿no? Continuar apoyando proyectos sustentables, de energías limpias, proyectos que tienen que ver con el desarrollo sostenible de las regiones y todas las brechas sociales que siguen siendo, creo yo, uno de los grandes retos de un país como México, pero aparte en una de las regiones más desiguales del mundo, que es Latinoamérica. Entonces, creo que lo que ha hecho México hasta el día de hoy en términos de gobernanza de la Agenda 2030, cómo lo estamos vinculando a los mercados, es muy importante. Las agendas que tiene la Secretaría de Hacienda con respecto al medio ambiente y lo social
van más allá también del tema presupuestal. Estamos trabajando en una agenda para el enverdecimiento del sector financiero. Esto quiere decir que tenemos que empezar a leer los riesgos asociados al cambio climático en la forma en la que se otorgan créditos o se promueven proyectos en el sector, en la banca privada. Pero también al mismo tiempo, y ahora que lo mencionaba Gema, esta estructura vertical que tiene la Agenda 2030, cada estado la tiene y cada municipio se está alineando a todo esto. Esto permite que lo que hicimos a nivel federal se pueda replicar a nivel subnacional. Quiere decir que si nosotros quisiéramos seguir una agenda para que nuestros mercados de capitales sean más verdes o sustentables, lo podríamos hacer con la participación de gobiernos subnacionales que puedan ligar sus agendas también a instrumentos de mercado, y los municipios tal vez más grandes, porque ahí hay un tema de escala, pero también lo podrían hacer. Y es algo que estamos tratando de iniciar ahora con lo que sería una agenda de financiamiento sustentable. Cuando lanzamos el bono, y para no ocupar mucho espacio, lo llamamos inaugural, porque para nosotros, desde la Secretaría de Hacienda, inaugura el programa de financiamiento sustentable del país. Y esto no significa que solo el gobierno federal lo va a hacer. Queremos que lo hagan nuestros bancos de desarrollo. Ya lo han hecho varios corporativos privados. De hecho, un poquito estábamos atrás nosotros. Y ahora queremos que también los estados y los municipios se sumen a esta iniciativa, se vinculen más, vinculen más sus agendas 2030 con estos mercados. Y creo que esa va a ser una de las agendas más importantes de esta administración. Suena muy bien, Gema, pero estamos hablando de grandes corporativos que incluso ya tienen proyectos de huella de carbono cero, que tienen mucho. ¿Y las pymes? Bueno, ya hay muchas iniciativas justo con los consejos estatales, muchos programas. Por ejemplo, el gobierno de Jalisco tiene un programa para dar prioridad a créditos de empresas que están precisamente impulsando los ODS, la Agenda 2030, y más en los objetivos de sostenibilidad. También Nuevo León, ¿no? El gobierno de Yucatán también lo está haciendo muy bien. Tabasco también va ya a la vanguardia. Y bueno, poco a poco muchos estados, lo interesante de todo es que nosotros nos reunimos por lo menos una vez al mes con todos los estados, con todos los secretarios técnicos de estos consejos, y justo comparten las buenas prácticas. Para nosotros es muy importante que exista esta colaboración, esta ahora sí que manera de compartir las mejores prácticas, tanto en coherencia de política pública, en temas de incentivos para las pymes, por supuesto también en la colaboración con sociedad civil. Es la primera vez en este año, por ejemplo, que los consejos estatales ya empiezan a integrar a sector privado en sus consejos, a sociedad civil y academia. Y entonces esto ya les da una perspectiva más amplia de colaboración para precisamente articular proyectos, articular propuestas, inversiones, ¿no? Entonces, justamente ahorita lo que nosotros estamos haciendo es también identificando la base de la pirámide, es de qué manera vamos a trabajar para ayudar a que estas personas que se quedaron sin trabajo de un día para otro y que ahorita la están pasando muy mal, puedan directamente descubrir soluciones concretas para su economía familiar. Y estamos trabajando de la mano con muchos estados a nivel nacional con un proyecto piloto que se llama Fábrica de Soluciones. Entonces, que estamos por lanzar justo el 10 de noviembre en el Consejo Nacional, de la mano con muchos otros insumos, como es el costo de los ODS. Ya vamos a tener muy fijado cuánto nos va a costar como país alcanzar la Agenda 2030 de aquí al 2030. Wow. Pero también una herramienta que va a articular fondos y proyectos que efectivamente logren, porque hay una brecha muy grande entre proyectos y recursos que pues a veces ni se saben ni se conocen, y esta herramienta digital lo que busca es hacer ese match de proyectos y fondos que están realmente haciendo su labor para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, algunos insumos que hemos estado preparando estos 2 años, estamos trabajando en gobernanza, pero también en algunas herramientas que son los fierros más fuertes, claro, para que a partir del enero del próximo año empiece ahora sí que la carrera, el maratón para 10 años. Que se tiene que ganar. Exactamente. Ya nos vamos. Gabriel Lloro, subsecretario de Hacienda, un mensaje muy activo siempre en Twitter, así que también invita a la gente a que te siga. A que nos sigan. ¿Alguna conclusión? No, a mí me gustaría, de hecho, retomar un poco una pregunta que hiciste. ¿Es factible o no cerrar estas brechas, alcanzar las metas? Yo creo que sí. Okay. Y tiene que ver con el compromiso. México ratificó su compromiso con la Agenda 2030, pero aparte nosotros nos hemos comprometido a informarle a los mercados cada año cómo va a ir este avance. Entonces, ese compromiso es el que creo que ahora hemos logrado vincular entre la Agenda 2030
y la Secretaría de Hacienda con respecto a los mercados. Eso es lo que nos va a llevar y lo que nos motiva precisamente a alcanzar las metas de desarrollo sostenible que nos ha planteado la ONU y a la cual como país nos hemos comprometido. Entonces, vamos a trabajar muy fuerte para lograrlo y para seguir apoyando a la Agenda 2030 en todo lo que necesite para alcanzar los objetivos. Gema Santana, directora de Agenda 2030 en la jefatura de la oficina de la presidencia, es que es largo el cargo. Tu conclusión. Bueno, yo quiero decir que México es de los pocos países en el mundo que coordina la Agenda 2030 desde la presidencia. Esto fue algunos países que lo coordinan desde diferentes secretarías o diferentes institutos. Esto nos permite precisamente la gobernanza que comentaba el subsecretario, poder realmente coordinar todos los esfuerzos públicos y privados para llegar a buen puerto hacia el 2030 y decir, México cumplió, porque lo está haciendo principalmente por cuidarnos a todos. Los objetivos de la Agenda 2030 lo que buscan es garantizar una calidad de vida. Ponen al centro a las personas, ponen al centro a la vida. Entonces, la invitación es que ahora sí que todas las personas, desde sus trincheras, investiguen qué significa esta hoja de ruta. No hay nadie que no quiera realmente implementarla, no importa el partido político, no importa los gobiernos, no importa qué sociedad civil sea, qué academia. En realidad, esta es una hoja de ruta para todas y todos. En esta nos podemos sentar a platicar sobre las soluciones, a platicar sobre los problemas. Gracias y los esperamos pronto en Mundo Político. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobernanza y sostenibilidad. Dos de los puntos más importantes que se necesitan hoy, pospandemia, para poder salir adelante, y no solo en México, en toda Latinoamérica y por supuesto el mundo. Soy Arlene Muñoz, nos vemos la próxima semana.